Hola nuevamente. Estamos juntas para aprender más de Dios por medio de su palabra. Hoy entramos a la cuarta lección del libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. Solo en el primer versículo del texto que nos corresponde estudiar de esta porción encontramos una enorme riqueza espiritual. Veamos qué dice el texto. El verso 1 dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías. Es interesante que esto nos muestra que el Señor, cuando Él quiera, nos sacará de este mundo, porque Él es el dueño de la vida. Los creyentes sabemos que partir de esta tierra es muchísimo mejor que permanecer en ella, pero al mismo tiempo cuesta emocionalmente dejar atrás los lazos familiares. Eso es comprensible y natural. El Señor lo entiende y por eso siempre tiene una gracia especial para consolar a la familia que queda. Recuerdo que mi amada hermana Alcira Smith, estando en la clínica, dijo a su familia: quiero irme a casa. Y su nuera le dijo: estamos viendo para llevarte lo más pronto posible. Alcira replicó: no, quiero ir a casa con mi padre. Ella estaba hablando de ir con el Padre Celestial, porque sabía a dónde iba. Lo triste es cuando no se tiene a Cristo en el corazón y la partida de este mundo es una cuestión insoportable para la mayoría. Por eso tienen miedo de morir, se aterran de solo pensarlo, porque no tienen seguridad de nada, no saben a dónde van, no saben qué hay después de la muerte y pueden entrar en una gran desesperación. Por ellos debemos tener compasión y hablarles del Evangelio de salvación, de arrepentimiento de pecados y perdón por la sangre de Cristo. Mientras haya tiempo, tenemos que abrir nuestras bocas para llevar fruto hacia la eternidad. Sí, cuando Dios quiera nos sacará de este mundo, ni un minuto antes ni un minuto después de lo que Él ya ha determinado en cuanto al número de nuestros días en esta tierra. Así Elías sabía que su tiempo había llegado, pues el Señor se lo había anticipado. Y no solo a él, sino que el Señor también les había anticipado de que Elías ya no estaría con ellos a un grupo de profetas de la ciudad de Betel. Esto lo podemos ver en el verso 3. A otro grupo de profetas de Jericó. Esto está en el versículo 4. Además del discípulo de Elías, el profeta Eliseo. También lo supo de antemano. Por eso Eliseo, cuando le decían: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Él le respondía a los profetas que callaran, pues no necesitaba escucharles, porque a él también le había sido anunciado sobre la inminente partida de Elías. Por otro lado, en todo este proceso, Elías le pidió a Eliseo que se quedara donde se hallaban en ese momento y que no lo siguiera a los lugares donde el Señor lo estaba llevando. Pero Eliseo no deseaba dejarlo, quería seguirle donde él fuera. ¿Qué enseñanza nos deja este suceso? Veamos. Era costumbre que el aprendiz de profeta estuviera siempre al lado de su maestro, hasta que el maestro le dijera que ya no necesitaría de supervisión. Elías sabía que su discípulo también conocía que Dios había determinado llevárselo. Por eso lo comisionaba para ocupar su lugar. En otras palabras, le estaba dejando a su cargo la dirección de los demás profetas. Primero le dijo que se quedara en Gilgal, esto lo podemos ver en el versículo 2, y Eliseo no quiso. Luego le dijo que quedara en Betel, esto está en el versículo 4. Tampoco quiso quedarse allí. Nuevamente le pidió que permaneciera en Jericó, esto está en el versículo 6. Y Eliseo también se negó a quedarse en Jericó. Es que Eliseo no quería perder la posición de discípulo hasta que su maestro ya no estuviese.
Bien pudo quedarse en alguno de esos lugares y tomar ya mismo la posición de maestro para los demás profetas, pero no quiso hacerlo así. Es muy hermoso ver que Eliseo estaba siempre dispuesto a seguir aprendiendo de su maestro. No podía perder las oportunidades de oír y ver las maravillas del Señor por boca y a través de la vida del profeta Elías. Por otro lado, Eliseo requería la guía del Señor para tomar cualquier decisión, y seguro que él no había recibido ninguna indicación para hacer lo que le pedía Elías, de quedarse en alguno de esos lugares mencionados. Más bien, Eliseo continuaba haciendo lo que hacía, sirviendo al Señor y a su maestro Elías. Acompañaba a su maestro hasta que el Señor le enseñara lo contrario. Esto me recuerda a la enseñanza del Señor Jesucristo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eliseo seguía siendo el siervo de Elías. Lo fue hasta el final. Ahora, si Eliseo se quedaba en alguno de los lugares que le pedía Elías, no estaba haciendo algo incorrecto, pero no existía la indicación del Señor para hacerlo. Más bien hubiese perdido la bendición de ver las maravillas de Dios. Igualmente, iba a suceder a Elías, pero en el tiempo exacto, en el tiempo de Dios. Esto nos enseña que adelantarnos no nos hace ganar nada. Es más, a veces nos hace perder. Eliseo no estaba desesperado por asumir lo que hoy en día se llamaría el liderazgo de los profetas. Él deseaba hacer la voluntad de Dios y disfrutar al máximo de su maestro, porque a su debido tiempo el mismo Señor, el Dios omnipotente, lo pondría en el ministerio al cual lo había llamado. Eliseo acompañó a su maestro y Señor hasta el Jordán. Ellos dos estaban junto al río y a lo lejos unos 50 profetas observando. Dios abrió las aguas del Jordán a través del manto de Elías cuando éste lo hizo como una vara, para que pasaran ambos por tierra seca. Elías había sido su instrumento para hacer este portento. Era Dios mismo actuando. Pero es interesante ver qué comunión tan grande tenía con su Dios para realizar estas cosas grandiosas. Podemos pensar que era un hombre excepcional y que tenía una fortaleza y voluntad muy grandes que nadie más podría poseer. Pero nos equivocamos si pensamos así. La palabra de Dios dice de él: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto está en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17. Así que nuestra comunión con Cristo puede ser así de cercana como la de Elías. Más aún sabiendo que en nosotros, los creyentes, los que han nacido de nuevo, mora el Espíritu Santo, lo cual no disfrutó Elías en su vida terrenal. ¡Qué gracia tan abundante para los creyentes! Tenemos al Paracletos. Ese nombre le da el griego en el capítulo 14 de Juan, verso 16, que significa, y que está hablando del Espíritu Santo, que es el defensor, el que alienta, el que acompaña, el que intercede, el que consuela, el que anima. Ese es el Espíritu Santo de nuestro Dios habitando en nuestra vida, quien nos da el poder para vencer al mundo, a la carne y a toda tentación que nos presente Satanás. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos terminado la lección de hoy. Ahora pueden resolver las preguntas en su grupo de estudio. Nos vemos pronto. El Señor les bendiga.